y no me voy a evadir, porque a mí me gusta ser muy concluyente. Pero en este tratado, yo diría, de la conciencia, en el que llevo, sin exagerar, los últimos 4 o 5 años de mi vida, los temas dedicados al tema de la conciencia. Estamos al tenor de conciencia, pero sobre todo, ¿qué significa la conciencia? ¿Qué ha significado en el pasado? Bueno, pues encontré casualmente, por esa afición mía también a los estudios orientales, en un tratado de filosofía china, encontré que un investigador, un filósofo chino del siglo XII, a mí no me gusta mucho fijarme en las fechas, pero tanto me llamó la atención que me acuerdo perfectamente. Es un filósofo que nació en el año 1300, que nació en el 1230 y murió en el 1300. Su nombre, pues como lo pronunciamos aquí, un Chu, y luego Tzi, una T, una X y una Y, así es como viene en inglés. Bueno, pues este hombre venía a decir que en el ser humano existe un patrón, un hilo conductor, algo que no se sabe muy bien de dónde procede, pero que existe, que le llaman el patrón Li, L-I, juntamente con una energía, que esa es la que se conoce más en todos los ambientes, de artes marciales, del yoga, del zen, etcétera, que es la energía chi o ki, ¿no? Entonces dicen, en el ser humano existe el li y el chi o ki, pero de tal manera que uno no es anterior al otro, ni el otro anterior al primero, sino que es una síntesis, no de contrarios, sino de principios en el que no es posible distinguir cuál es el primero y cuál es el segundo. Entonces, el patrón Li sería lo más parecido a lo que ahora diríamos la mente o la conciencia, mientras que el patrón, no el patrón, la realidad chi o ki, al ser representante de la energía, la podríamos más asociar con el cerebro. Porque además, este hombre, que a mí me ha dejado perplejo y maravillado, resulta que si lo hubiera leído Albert Einstein, el gran creador de la relatividad y lo que nos interesa, equivalencia entre masa y energía, resulta que si hubiera leído, casualmente, como ha sido casualidad, que yo haya leído a este hombre, se hubiera dado cuenta que le daba prácticamente la pista para descubrir la famosa fórmula que, como se sabe, la energía igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Bueno, pues realmente lo tenía allí, en este sabio, en este pensador del siglo XII-XIII, que era energía y materia son equivalentes. Con lo cual, trasladándonos ya al siglo XXI, vemos que si realmente energía y materia son equivalentes y por otra parte hay un principio ordenador que hace que estas dos realidades, que no se pueden separar la una de la otra y que aparentemente dicen es una solución monista, no, pero no monista en el sentido de que el cerebro o la materia sea la que produce la mente o la conciencia, sino que la mente o la conciencia están allí en el mismo momento que aparece la materia, y por lo tanto tenemos una posición monista dualista simultáneamente. Yo hace poco encontré una palabra, también vamos a llamarla de casualidad, o si hablamos en términos psicoanalíticos, sobre todo
en la filosofía de Jung, diríamos, los dos son sincrónicos. El descubrimiento ha sido casi simultáneo. Y es que en lugar de síntesis, antítesis, encontré en un libro griego, que estoy tratando de recordar dónde lo encontré que entre la palabra síntesis y luego antítesis, ellos tenían otra palabra donde aparecía el prefijo para, mejor dicho, un término, no ni prefijo ni sufijo, sino que estaba entre la antítesis y la síntesis. Y entonces decían, este término que nosotros introducimos, y que localizaré alguna vez en qué texto griego lo encontré, pues lo que significa es que la unión de contrarios es dinámica. Es dinámica. No es que yo, volviendo otra vez para no perdernos entre el cerebro y la mente y la conciencia, no es que tenga el cerebro por aquí y que luego surja como consecuencia de la actividad cerebral la actividad mental o la conciencia, sino que es un proceso en el que no es posible dividir ambas partes. Es como la unión de contrarios de los orientales, del Tao. Y por lo tanto, si dice alguien, luego claramente esto es una posición monista. Del cerebro y de su actividad surge la mente o la conciencia. No, es que si no existe la conciencia, la actividad cerebral no tiene ni sentido. No hay proceso cerebral, no hay dinámica cerebral. O sea, hay dinámica cerebral, dinámica mental, pero porque hay un proceso, que es lo que está cobrando la idea de proceso una importancia decisiva en la física. Y es la que nos mueve a pensar que cuando decíamos al principio, o quizás lo haya dicho en una charla que haya pronunciado en otro sitio, si la he repetido, es repetir, y si no lo digo ahora, cuando en física se llega a afirmar que si no fuera por la persona, la realidad desaparecería, que es el principio antrópico fuerte, pues tiene bastante sentido, porque es que hoy día en física lo que se está llegando es a la conclusión de que no hay masas materiales que estén unidas por fuerzas de atracción o de repulsión, sino que son realidades energéticas y campos energéticos que hacen que todo esté relacionado con todo. Y esto tiene mucha importancia para la psicología, para la psiquiatría, para la antropología y para la filosofía, lo que voy a decir. Hoy día, en física, se está abriendo paso, cada vez con más firmeza, la no localidad. La no localidad es que fenómenos que se produzcan en regiones que están profundamente separados los unos de los otros, puedan estar perfectamente relacionados entre sí, aunque la velocidad de la luz no sea suficiente para dar información de un fenómeno a otro. Es decir, que en el campo de la psicología, de la psiquiatría, de la conciencia, cabría extrapolarlo para pensar que una actividad mental que se produzca aquí y ahora pudiera estar correlacionada con una actividad mental de otra persona que estuviera perfectamente alejada y que daría pie, bueno, no digamos a todos los aficionados a la parapsicología y a la esoteria en general, diría que tienen una apoyatura, pues bueno, pues puede que la tengan. Entonces, este es un tema que no está cerrado, ni mucho menos, sino que está abierto, que está vivo y muy vivo, el de la conciencia. No me estoy refiriendo para nada
a estados alterados de conciencia o diferentes de conciencia, sino la conciencia en general. La conciencia en general como un fenómeno globalista, como un fenómeno totalmente implicado con la materia, en este caso con el cerebro, y por lo tanto con una solución en principio que no es ni monista ni dualista, sino que es muy dinámica entre el monismo y el dualismo. Que el filósofo chino hablara del patrón Li, pues nosotros podemos hablar del patrón, por simplificar algo, mente, o el patrón conciencia. ¿Y qué es el patrón conciencia? Yo qué sé. Es algo, es una realidad junto con el patrón de la materia que está allí, y entonces no vamos a decir cuál es el primero y cuál es el segundo. No, no. Es decir, si alguien dijera, entonces si la materia aparece, es que puede aparecer imbricado en ella perfectamente un brote de conciencia. Volvemos al anterior, no es que aparezca un brote, es que por un arte mistérico que ni yo ni nadie en estos momentos es capaz de dilucidar, esa aparición o esa constancia de la realidad supone indefectiblemente que materia y conciencia estén íntimamente ligados. Otra cosa es que alguien dijera, entonces puede haber diferentes niveles de conciencia. No estamos abordando todavía este problema, pero yo quiero recordar, y no es salirme del tema, sino para complicarlo voluntariamente más, pero para que se aclare el gran interés que el tema tiene para el desarrollo e investigación, como se dice ahora. Pensemos que en un ser humano lo que vemos a primera vista es lo que nuestro sistema, vamos a llamarle así, sistema óptico, nos permite ver. O sea, nos vemos las caras los unos a los otros, nos vemos los cuerpos, cómo vamos vestidos, etc. Pero ¿qué pasa si empezamos a analizar lo que es un ser humano? Pues llegamos a la conclusión de que tenemos una envoltura, que es la piel, dentro de la cual se alojan billones de células, billones de bacterias, billones de virus. Cuando digo bacterias y virus, no quiero decir las peligrosas, sino las que nos ayudan, y los que nos ayudan, hay virus que nos ayudan. Entonces, ¿qué pasa? Que con un cierto grado de resolución se podría ver a cualquier persona como una mera envolvente de la piel, dentro de la cual pululan infinidad de seres vivos. Sí, las células son vivas, las bacterias son vivas, los virus, una frontera muy nebulosa, son vivos o no vivos, bueno, están allí. Y todos ellos organizados de tal forma que van constituyendo las células, los tejidos, los sistemas u órganos, lo que es el ser humano. ¿Bueno? Entonces ahí, ¿cómo se organiza la conciencia con mayúscula, la mente con mayúscula, la actividad cerebral con mayúscula? Eso nos lleva también, Álvaro, a un tema del yo. No sé si estarás de acuerdo conmigo. El yo parece que es como algo que sirve para unir toda una serie de procesos. Tú hablabas antes de procesos, pero lo cierto es que desde que nacemos podemos decir que tenemos un yo. Algunos autores han hablado de que eso del yo podía entenderse como una condensación Bose-Einstein del tipo Fröhlich, pero que eso los que somos profanos en física realmente no lo entendemos muy bien. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? ¿Cómo podemos explicar ese yo? Bueno, insistiendo en lo que acabo de decir y para contestar a tu pregunta, cuando
Esto en filosofías orientales, sobre todo en la India, se habla mucho de